Legendary Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast denominado Crónicas del Miedo, donde analizamos distintos relatos de situaciones paranormales. Mi nombre es Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. En el capítulo del día de hoy hablaremos sobre el chupacabras. La noche de los ojos brillantes. La huida de Juan. Juan, un hombre de campo, estaba acostumbrado a la rutina diaria de la vida rural. Pero aquella noche todo cambió. Al terminar su jornada habitual, regresaba a su hogar cuando, de repente, se topó con dos criaturas que lo acechaban en la penumbra. Eran como dos perros, pero sus ojos brillaban. Relataría más tarde con un temblor en la voz. Estas dos bestias, una más grande que la otra, comenzaron a atacarlo con ferocidad. Saltaban hacia su cara y cuello, con sus garras desgarrando su carne. Sus brazos y el resto de su cuerpo quedaron marcados con profundas cicatrices, heridas que el servicio médico legal no pudo atribuir a ningún animal conocido, ni pumas, ni perros, ni gatos salvajes. En su desesperación por defenderse, intentó agarrar a una de las criaturas, pero no podía. Nunca pudo determinar si se trataban de plumas o pelos. Sus dedos simplemente resbalaban sobre una superficie extraña y resbaladiza. Una de las criaturas desplegaba sus alas para moverse mientras la otra atacaba, como si estuviera coordinando el asalto. Guiado por su instinto, corrió hacia el canal cercano, buscando refugio en el agua y gritando por ayuda. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que las criaturas lo seguían, saltando y esperándolo al otro lado del canal. Cuando decidió regresar, se encontró con la misma escena, como si la muerte los echara a cada paso, emitiendo un sonido extraño y gutural mientras se preparaban para el próximo ataque. Desesperado, siguió por el canal en dirección a la casa de su cuñado, intentando evadir la muerte. Al salir del agua y correr hacia la puerta, escuchó el batir de las alas y, de pronto, las criaturas desaparecieron en la oscuridad. Esa semana, en Parral, la zona donde vivía Juan, se reportaron decenas de animales muertos. Todos presentaban agujeros en el cuello, completamente drenados de sangre, y sus cuerpos yacían ordenados en el suelo, como un macabro ritual. El personal médico que atendió a Juan descartó signos de ebriedad o afecciones motoras. El psiquiatra que lo evaluó concluyó que Juan estaba consciente, lúcido, con un pensamiento claro y sin patologías psiquiátricas aparentes. Sin embargo, después del ataque, Juan nunca volvió a ser el mismo. Su hija relató que su padre seguía siendo acechado por aquellos terribles eventos en sus sueños. Dejó de ser el pilar de la familia y, a veces, parecía perderse en su propio mundo, incapaz de escapar del recuerdo, la herida mental o de la vida misma. Bienvenidos todos al podcast. Bienvenido Armin. Hoy día vamos a hablar sobre este críptido relacionado a los vampiros, ya que suele atacar animales rurales chupándole la sangre hasta quedar secos. ¿Cómo estás? Muy conocido coloquialmente como el chupacabras.
Ujú. Digamos que un animal bastante terrorífico en algunas comunidades, más que todo rurales, porque ahí es donde más se ha hecho presente. Es donde Creo que ataca, de hecho. alrededor de varias partes del mundo. Yo creo que en los años 90, 2000, por ahí, Fue el boom. o inicios del 2000, ¿no? Mucha gente supo del chupacabra porque salía en las noticias y varios eventos que ocurrieron durante esos tiempos. Gente ridiculizada, hay que admitirlo. O sea, no se le tomó en cuenta como debió ser para tener las pistas o toda la información que nos serviría para entender este fenómeno. Claro, porque se definía de muchas formas, ¿no? Que la Ujú. mascota de los alienígenas, que lobos, que perros con sarda, un montón de Ujú. definiciones. Pero hoy vamos a conversar acerca de este tema. Vamos a tratar de detallar lo más que se pueda con respecto a ello. Así es. Tenemos, bueno, yo encontré mucha información bastante interesante que recopiló un escritor cubano, que eso lo podemos ver ¿Ya? a gran detalle y voy a dejar el link del libro para quienes quieran leerlo porque afortunadamente está en internet y lo pueden tener a su alcance, ¿ya? Y hablando de escritor, hoy también tendremos un invitado muy especial, así que Sí, es un lujo dentro de poco tenerlo, lo hay que sabrán. decirlo, sí. Bueno, a ver, cuéntanos qué nos tienes acerca del chupacabra. A ver, del chupacabras tengo, bueno, los inicios que serían en Puerto Rico, se remontan del 95, pero podrían haber, o sea, hay algunos ataques que podrían atribuirse a él desde mucho antes, por lo menos los años 70. Esto sale también en el libro del que te digo yo, ¿ok? Y bueno, ahí hay ¿Ya? una serie de ataques que van desde, por ejemplo, un granjero encontró 8 de sus ovejas con 3 marcas en sus cuellos y completamente secas. Eso fue en Canovanas, Puerto Rico. Y así van describiendo un montón de lugares: Puerto Rico, Miami, México, Guatemala, hasta el año 90 y... déjenme ver bien. Hasta el año 96, este escritor se dedicó a enumerar cada uno de los relatos de las personas que tuvieron un encuentro con esta criatura de una u otra forma o de sucesos que podrían estar relacionados a esta criatura. ¿Quieres que la enumere Claro. una por una o invitamos al... Ya, a... a ver, para empezar con ello, yo creo que según los relatos y las historias y las investigaciones, el apodo, por así decirlo, o el nombre, ¿cómo sería el apodo o el nombre? Bueno, eh, en Puerto Rico fue que le pusieron el chupacabras Ujú. en un medio de comunicación. Creo que fue un periodista que le puso ese nombre, ese seudónimo, o como sea, En Brasil le decían el chupa chupa. al chupa chupa. Ujú. Bueno, Sí, tremendo, ¿no? sí. Bien, pero como les decíamos, hoy tenemos un invitado muy especial, así que lo vamos a presentar. Él es Hugo Riquelme. Él es de el país Chile, de Santiago de Chile para ser específico, un escritor, bueno, aparte de escritor, es ingeniero en administración de empresas y bueno, bastante reconocido, ha escrito varias obras, cuentos y también obviamente ha obtenido algunos premios a través de esto. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Hugo. Bienvenido, Hugo. Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá. Bueno, nosotros te invitamos principalmente porque tú tienes en tu libro Terror en Cerro Moreno, tienes ahí inspirada en hechos reales y en el mismo libro hay un relato del supuesto encuentro con el chupacabras. O sea, ¿tú nos podrías decir si ese encuentro fue en específico el chupacabras, fue inspirado en hechos real o no? Sí, sí, de hecho todo lo que da origen a la aventura que está contada en el libro Terror en Cerro Moreno son cosas que realmente vi y que pasaron, y que me pasaron a mí o le pasaron a mis amigos durante el verano del año 2000 en Cerro Moreno. Cerro Moreno es una base, para poner en contexto, es una base de la Fuerza Aérea que está en el norte de Chile, junto a la ciudad de Antofagasta, y que tiene la particularidad de que alberga una población civil dentro.
ya las familias de los funcionarios de la Fuerza Aérea, de los militares, viven dentro de las instalaciones en casas, hay supermercado, iglesia, multicanchas, colegio, todas las comodidades que tienen un pequeño poblado están dentro de este lugar. Y yo viví en 2 ocasiones aquí en Cerro Moreno, entre el año 87 y el 91, y entre el año 98 y el 2001. Y los hechos que están narrados en el libro específicamente ocurrieron durante el verano del 2000. Ahora, yo soy súper responsable con respecto a el tema de los nombres. Recién estaba escuchando la información que ustedes estaban compartiendo por el caso del chupacabras, y efectivamente el chupacabra es un animal de la criptozoología que todavía no sé, es un animal que frecuentemente está teniendo presencia en Latinoamérica, pero que tiene muchos componentes. Uno de ellos también es un componente político. Se habla mucho de que el chupacabra aparece siempre que hay un gobierno con problemas, con crisis. Aparece el chupacabra y aparecen sus ataques para copar la agenda de los medios y mantener un poco distraído a la población. A la población, claro. Pero también no cabe duda de que hay un fenómeno físico que ocurre y que tiene que ver con estas mortandades de animales de corral, cabras, ovejas, gallinas, que de cuando en cuando aparecen y que no son necesariamente atribuibles a ataques de jaurías de perros asilvestrados o de algún otro depredador natural de la zona. En el caso en particular, estos ataques que están mencionados en el libro ocurrieron en el verano del año 2000, después de algunos eventos bastante particulares que, si gustan, más adelante les puedo contar detalles, pero que ocurren en un lugar que geográficamente bien particular, que es el desierto de Atacama, en la localidad de Calama, que está a casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, un lugar muy hostil, muy árido, con mucho frío, con mucha puna, en donde no existen, más allá de zorros, no coyotes. Claro, no existen algún depredador de tamaño mayor que uno pueda decir este es el animal que andaba matando los animales de corral de la zona. Hay pumas en la zona, pero el ataque de los pumas no tenía nada que ver con la forma en que se estaban encontrando estos cadáveres, y esto no solamente ocurrió en Calama, sino que luego empezó a ocurrir en San Pedro de Atacama, ocurrió en Taltal, en Tocopilla, en Antofagasta, en Mejillones, ciudades. Claro que son ciudades y son localidades que están separadas. O sea, uno piensa que a lo mejor por ser parte de la misma región o el mismo departamento, dependiendo de la organización administrativa de cada país, pueden estar cercanos, pero el desierto de Atacama es enorme. Entonces, para que se hagan una horas de distancia entre cada ciudad. Exacto, o sea, en aquellos años el viaje desde Antofagasta a Calama tardaba 3 horas. Y eran 3 horas prácticamente de absoluto desierto. Entonces es una zona geográfica que fue afectada bien grande, y que tenía el único patrón en común eran los testimonios de las personas que estaban sufriendo los ataques, que salían de sus casas y se encontraban con gran cantidad de esos animales de corral muertos, y las muertes eran todas similares. O sea, teníamos animales que no presentaban sangre, que no presentaban heridas más allá de un par de perforaciones en el cuello o en alguna parte de su cráneo, y además lo particular y que se repetía en todos los casos era el no haber escuchado ruidos durante el ataque. Se dice que ataca de forma muy silenciosa, y eso es algo que llama la atención, y que tampoco hay violencia en la zona donde se encuentran los cadáveres. O sea, no se ve como que es una pelea, algo. Justamente, no deja huellas de combate, porque, a ver, estamos hablando de que uno de los ataques más grandes que hubo en Antofagasta, murieron más de 30 gallinas, ¿ya? Afectadas por el chupacabras, y todos sabemos lo ruidosas que son las gallinas cuando están en peligro. Entonces claro, basta con atacar a una justamente para que las demás también levanten la alarma, y aún así los dueños de esos animales declaraban no haber escuchado nada. Cuando fueron los veterinarios y expertos a ver, las autoridades del Servicio Agrícola, por ejemplo, de acá de Chile, a ver lo que estaba ocurriendo para descartar que fuese alguna epidemia, alguna enfermedad viral, etcétera,
se encontraban con que las aves estaban muertas en los corrales y no habían rastros de que se haya roto una reja, de que hayan ingresado a destruir los nidos, etcétera. O sea, era simplemente, de pronto las aves murieron todas y murieron sin sangre en sus cuerpos. Entonces, obviamente, todo esto generó una gran controversia y mucho misterio, y fueron hechos que se experimentaron en Antofagasta por lo menos 4 meses y desaparecieron tan rápido como aparecieron. O sea, de un momento a otro cesaron los ataques, y se habló muy poco luego de esto, como para tratar de encontrar la verdad o qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces, es un hecho que efectivamente terminó convirtiéndose en un gran misterio. Bueno, esto coincide con que yo en esa época vivía en la base de Cerro Moreno, y mientras estaba viviendo en la base vi cosas que estaban relacionadas con el tema del chupacabras, pero que involucraban a otros actores, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo siempre digo que en el libro aparecen registrados ataques del chupacabras, pero el chupacabras es un nombre que le dio la prensa, ¿ya? Yo no me atrevería a decir que lo que vi y con lo que me encontré cara a cara era el famoso chupacabras. Pudo haber sido otra cosa, porque luego ya con los años las teorías van creciendo y van apareciendo, y uno va conversando con la gente que lo vivió, y vamos atando cabos, y yo creo que efectivamente a lo que nos enfrentamos era otra cosa, pero que cayó dentro del registro del chupacabras, porque fue el nombre que la prensa lo usó para popularizar estas noticias. Bueno, ¿tú nos podrías relatar cómo fue tu encuentro con el supuesto chupacabras? Sí, claro. Mira, a ver, esto tiene que haber sido marzo más o menos del año. Bueno, en el libro, solo para contexto, en el libro todo está reducido a una semana, pero en realidad estos hechos, como les dije, ocurrieron durante meses. Y el encuentro que yo tuve tiene que haber sido entre finales de marzo, principios de abril. A ver, las particularidades para contarles el escenario. El Cerro Moreno, como les contaba, está dividido en poblaciones de familiares de oficiales y de suboficiales, como para decirlo de alguna forma, el barrio alto y el barrio bajo en una ciudad cualquiera. Y yo vivía en la población de suboficiales. La población de suboficiales estaba distribuida alrededor de una plaza, como casi todas las construcciones coloniales españolas. Una plaza cívica, y alrededor empezaban los edificios importantes y las casas. Y del grupo de amigos, yo era el único que vivía en los pabellones que estaban ubicados más hacia el lado de la carretera. La mayoría de mis amigos vivían hacia la pista de aterrizaje que daba en dirección al mar. Entonces, cuando se acababa la jornada y nos entrábamos cada uno, me tenía que ir solo siempre caminando a mi casa, mientras que mis amigos se iban en grupo. Y Cerro Moreno tiene una particularidad de que es un lugar muy silencioso. Lo único que tú escuchas constantemente, aparte del ruido de los aviones de guerra que despegan y aterrizan, es el zumbido de una planta eléctrica. Ya tiene su propia planta de energía eléctrica, y ese lugar zumba todo el día, al nivel de que tú terminas cancelando el sonido porque te terminas acostumbrando a él, y solamente se vuelve a ser consciente una vez que tú caes en cuenta de que está ahí ese edificio. Ya es un fenómeno muy extraño. Pero a mí el Cerro Moreno siempre me daba una sensación de mucho miedo, mucho temor, porque el desierto de Atacama es uno de los lugares que tiene los cielos más despejados del mundo, y tú ves efectivamente como que las estrellas se te vienen encima, ¿ya? Y además de esto, estamos hablando de una base militar, por lo tanto la iluminación que hay en las calles de Cerro Moreno no es tan potente, porque de alguna forma tiene que ser discreta. Así es que casi todo era penumbra en Cerro Moreno. Y yo caminé desde mi casa desde la plaza de Cerro Moreno hasta mi casa. Para que tengan una idea, son unos 200 metros más o menos de camino, en donde hay 3 edificios. Ya yo vivía en el tercer edificio. Los edificios se llaman pabellones y están compuestos por una hilera de 6 casas que están unidas como pareadas, por decirlo de alguna forma. Yo vivía en el pabellón 25, casa 1, por lo tanto estaba en la casa más alejada del pabellón. Y
como de costumbre, y para evitar esta sensación de intranquilidad, yo me metí las manos a los bolsillos, agaché la vista y me fui caminando mirando la tierra, el camino de tierra que me llevaba hacia mi casa. Era un camino que lo hacía todos los días y por lo tanto no Lo sabes de memoria. me lo sabía de memoria justamente. Pero ¿por qué lo hacía? Porque me daba miedo mirar de reojo. Siempre en Cerro Moreno tú estabas viendo, no sé, por las sombras que se proyectaban, te jugaban siempre malas pasadas, la sugestión, el cielo, el ruido. Era algo bien, una carga energética bien extraña la que tiene esa base. ¿Ya? Y recuerdo que yo voy llegando a la entrada del pabellón 25, que era donde yo vivía, cuando de pronto sentí... La forma más gráfica que tengo de describirla es, no sé si ustedes han visto la serie Stranger Things. Sí. ¿Ya? Esta misma sensación que tiene Will cuando siente a las sotamentes, en la nuca. Exacto, esa misma sensación, una sensación muy, muy en ese estilo yo sentí en mi espalda, lo que me llevó a detenerme y levanté la vista. A mi izquierda, en ese momento eran unos 4 metros más o menos de distancia, parado justo a los pies de un poste de luz, había una, por decirlo de alguna forma, era como una bolsa de pelos. ¿Ya? ¿Ya? Y estaba ahí, quieta, y yo la miraba y yo decía, eso tiene que ser un perro. Más o menos, ¿qué altura tenía? ¿Qué tamaño era? 1,20 m de altura. ¿Sentado o de pie? ¿O tú no lo lograste de ver bien? En ese momento parecía como una bolsa de pelo, entonces no se distinguía si estaba de pie o no, porque lo único distinguible era un bulto muy peludo, un pelo de color medio anaranjado, muy parecido al color de los orangutanes. Ok. ¿Ya? Y con un olor bien particular, un olor bien vinagre, bien ácido, que muy parecido al aroma que dejan los perros cuando se pudren en la carretera, y uno pasa por ahí y siente ese golpe de acidez en la nariz, un olor muy similar. Y yo dije, obviamente esto es un perro, ¿qué más puede ser? Así es que me acerqué para salir de mi duda y convencerme a mí mismo de que era un perro. Si doy un par de pasos... ¡Qué valiente! Sí, es que en esos años yo estaba... Más o menos, ¿qué edad tenías? Yo tenía 15 años. Bueno, sí, la curiosidad. Y aparte de eso, no tanto la curiosidad, sino que yo estaba como súper convencido de que todas las cosas, todos los fenómenos paranormales, por ejemplo, tenían alguna explicación científica. Entonces, yo me dije a mí mismo, tengo que saber qué es para no sucumbir al miedo, ¿cachai? Entonces, por eso mi primera reacción fue pensar que era un perro. Pero cuando me voy acercando y voy viendo el tamaño que tiene, dije, no, esta cuestión no puede ser un perro, es demasiado grande para ser un perro. Pero, ¿qué más podía hacer? Pues, o sea, en Chile no hay leones, una llama, una alpaca, no sé, era como muy extraño todo. Entonces, sigo avanzando y de pronto me quedo parado y digo, si estoy puro tonteando, esto es un perro, obvio que es un perro. Entonces me iba a ir para mi casa y de pronto dije, ¿y si no es un perro? Y me detuve y me devolví. Entonces vuelvo a mirar esta cosa que estaba ahí con este aroma tan raro en el ambiente y bueno, ¿para qué contarles? Nadie más en la calle, estaba yo solo, o sea, y de pronto empiezo a avanzar un poco más y cuando estoy a 1,5 m, 2 metros de distancia, esta cosa levanta la cabeza y me mira. Y lo que yo recuerdo, la mirada, era muy parecido a cuando tú miras a un gato a contraluz y se le ven los ojos brillantes y amarillos. Ok. Esa misma mirada, me acuerdo de haber reconocido algunos rasgos más parecidos a los de un lagarto que de un perro, ¿ya? Una piel un poquito escamosa, tenía un par de crestas en la espalda también, como las crestas de los gallos, pero largas por toda la espalda, también escamosa, oscura, y yo me quedé absolutamente paralizado cuando esta cosa me miró. ¿De miedo o involuntariamente? ¿Cómo fue? No, de miedo. Ah, ok. De miedo. Y es un tipo de miedo que no había experimentado hasta ese momento en mi vida. La verdad es que fue un miedo que me paralizó a tal nivel que no recuerdo qué es lo que pasó después. Yo tengo una laguna en ese momento y el siguiente recuerdo que tengo es estar parado en la puerta de mi casa intentando abrir la puerta para entrar.
Entonces, en este trayecto que yo corrí desde donde estaba esta criatura hasta mi casa, que para que tengan más o menos una referencia, tienen que haber sido unos 40 metros, yo no recuerdo haber corrido, no recuerdo haber arrancado, no sé cuánto rato pasó, simplemente me vi abriendo la puerta de mi casa, entrando asustado, y con mi familia del otro lado de la puerta preparándose para cenar o para tomar once, no sé, para tomar tecito. Para la tarde. Sí, yo después de esto corrí a mi pieza, me acosté y no quise salir de mi pieza en toda la noche. Me acuerdo que al día siguiente, luego de haber dormido un poco, volví al lugar donde esta criatura estaba, porque dije, debe haber dejado algún rastro, a lo mejor me equivoqué, me lo imaginé, no sé, tratando de tranquilizarme a mí mismo. O sea, tenía que seguir viviendo en ese lugar y tenía que seguir recorriendo ese lugar de noche. Entonces quise encontrar un poco de tranquilidad, y cuando llego al lugar en donde esta criatura estaba parada, que es justo en la base del poste de luz, lo único que encuentro ahí es una mancha muy parecida a cuando tú tienes un auto mucho tiempo estacionado y lo mueves y deja una mancha de aceite. Ya. Algo muy similar a eso en la tierra estaba ahí. Ya no había aroma, ya no había olor, no vi pelos, no vi nada. Simplemente estaba esta mancha de aceite que por lo menos no recordaba haberla visto en días anteriores. Pero ese fue mi encuentro directo con esta criatura. Y tú recuerda tu experiencia, cómo era la vida en Cerro Moreno. ¿Tendría alguna explicación esa mancha ahí fuera de esta criatura? No sé, quizá en ese poste dejaban basura o nunca fue así. No, la basura no puede haber sido porque existían basureros que estaban en altura, porque sí, a veces pasaba que se metían perros o se les salía algún vecino, el perro de su casa, y rompían las bolsas. Entonces construyeron unas suertes de canastos que estaban como a un metro de altura más o menos, en donde uno dejaba la basura hasta que pasara el camión a recogerla. En este lugar, lo único que podría haber sido es un auto estacionado, pero no era un lugar en donde se estacionaran autos. Entonces no se me ocurre qué pudo haber sido. A lo mejor, o sea, si uno quiere encontrar la explicación, siempre la va a encontrar. Quizás alguien pasó y botó algún líquido ahí, se le cayó una bebida, se le dio vuelta un agua, pueden ser muchas cosas, pero algo que sea así como racional y que yo diga esto tiene que haber sido, la verdad es que no lo recuerdo. Fue una mancha que estuvo mucho tiempo ahí también. Esta experiencia, bueno, de esta criatura en particular, ¿la tuviste solo tú o tus amigos también lo lograron ver? Con mi grupo de amigos nosotros tuvimos otra experiencia, ¿Ya? pero sí testimonios parecidos a lo que te estoy contando. Al tiempo después me llegaron de parte de mamás de amigos o gente que vivía en Cerro Moreno, esposas de funcionarios. De hecho, hay una historia que me contó la mamá de un amigo mío, que no puedo dar su nombre porque él ahora es pastor en su iglesia y no le gusta mucho que se hablen de estos temas relacionándolo a él, pero ella siempre nos contó, me acuerdo que tarde en la noche, hablando 11, 12 de la noche, salió al patio. Ella vivía en las casas que estaban cerca de la pista de aterrizaje, y estas eran casas individuales de un solo piso, a diferencia de los pabellones. ¿Ya? Y la diferencia también que tenían es que el patio de la casa empezaba justo al costado, como con una suerte de garage para guardar algún vehículo. Y esto en forma de L rodeaba la casa. Okay. ¿Ya? Y ella salió por la cocina a fumarse un cigarro al patio. La cocina daba hacia un costado de la casa, donde podíamos encontrar esta suerte de garage. Cuando me refiero a un garage, solo me refiero al lugar donde dejar el auto. No hay techo, ya no hay una techumbre. Y ella estaba fumándose un cigarro ahí cuando de pronto escucha que viene corriendo algo, ¿ya? Y ella lo que dice, las palabras de ella son: vi un perro negro grande saltar por la reja, que la reja tenía como 1 metro de altura más o menos, saltar por la reja, pasó por al frente mío dentro del patio, se fue directo al final del patio de la casa, en donde escarbó, hizo un hoyo, recogió algo con el hocico y se fue. Okay. Y ella y se fue corriendo hacia la pampa, no hacia la población, sino que hacia el desierto.
Ah, vale, vale. Y ella quedó también muy como primero pensando en qué rayos había visto, porque también era un animal corpulento, o sea, en aquellos años no estaba tan masificada la tenencia de Rottweilers, pero si tuviésemos que asociarlo a un animal, más o menos sería un Rottweiler muy grande, lo que ella describió. Ya, más o ¿Ya? menos con ese contexto. Claro, era grueso. De hecho, ella en algún momento pensó que podía ser un toro por la contextura que tenía el animal, pero cuando lo vio saltar tan ágilmente la reja, hacer el escarbar y llevarse, ella al día siguiente fue a mirar qué es lo que escarbó, pero solamente encontró el hoyo, no encontró rastros de qué cosa pudo haber recogido. Y esta fue un testimonio que es súper cercano. Por el lado de mis padres, mi papá, que en aquellos años era funcionario activo de la Fuerza Aérea, siempre me cuenta que colegas de él que le tocaba hacer guardia de noche habían tenido encuentros también con algunos animales extraños que estaban bordeando el perímetro de la base, o que andaban deambulando por la pista de aterrizaje, y estamos hablando de animales grandes también, no a lo mejor con tanto detalle como lo que a mí me daban, pero con unos comportamientos bien similares, un poco reaccionando a la luz, ojos brillantes, con textura gruesa, y en todos los casos coinciden que muy silenciosos. ¿Ya? Nunca escuché, y yo tampoco, ahora que lo hago memoria, yo tampoco escuché algún gruñido, algún tipo de sonido, nada, simplemente la criatura ahí. Y con mis amigos, lo otro que nos pasó, y esto fue a plena luz del día, habrán sido las 3 de la tarde, un fin de semana, nosotros nos juntábamos frente a la plaza de Cerro Moreno, hay una multicancha, ¿ya? Donde se practicaba básquetbol, baby fútbol, voleibol, etc. Y nosotros afuera de esta multicancha teníamos una banquita que era el lugar en donde nos reuníamos con mis amigos. Y con mis amigos éramos alrededor de 20 adolescentes que nos juntábamos, casi todos de edades similares. No había mucho que hacer en Cerro Moreno, entonces nos juntábamos a escuchar música, a conversar, a reírnos, a pasar el rato. Y me acuerdo que de pronto uno de mis amigos grita y apunta hacia el sector de la pista de aterrizaje y grita, oye, mira, ahí va corriendo un caballo, ¿ya? Todos miramos y efectivamente se veía un animal a 4 patas, a pleno galope, también de un color muy anaranjado, corriendo, y ninguno de nosotros pensó en qué es lo que hacía un caballo adentro de la base militar. O sea, en la Fuerza Aérea no hay caballos. Y salimos todos corriendo persiguiendo al caballo para verlo de cerca. Bueno, yo no era muy atlético, muy rápido, así que me quedé atrás rápidamente, pero mis amigos se meten por entre medio de los pasajes, entre medio de las casas, y de pronto yo veo que todos vienen corriendo de vuelta y me gritan que arranque, que corra. Y yo no entendía muy bien qué pasaba, entonces de fondo vi que venía nuevamente este animal corriendo detrás de mis amigos. Así es que arranqué. Okay. Así es que arranqué junto con ellos porque en realidad no hubo mucho tiempo de detenerme a mirar qué es lo que era, pero era muy grande, y se veía, no sé, era como, su pelaje era tan anaranjado que parecía como si una llama de fuego se estuviese moviendo, ¿cachai? O sea, con el movimiento de los pelos, etcétera. Y simplemente atiné a huir, corrí, mis amigos corrieron también, y después a la hora, porque cuando nos logramos reagrupar, bueno, fuera de esto también vimos pasar a los carros a los vehículos de la Fuerza Aérea, vehículos tipo Humvee, persiguiendo esta cuestión, hasta que se perdieron hacia el lugar donde están los hangares de los aviones, etcétera. Y nunca supimos qué es lo que ocurrió con este supuesto caballo, pero, y esto lo he conversado con mis amigos hasta el día de hoy, yo creo que todos nosotros hicimos un pacto silencioso en donde decidimos que lo que habíamos visto era un caballo, justamente para no pensar mucho en a qué habíamos estado expuestos. Claro, estaban obviamente aterrados por tal situación, ¿no? Entonces mejor dejar las cosas ahí tranquilas
por si se volvía a presentar, ¿no? Es que a esa edad uno vive diferentes experiencias, ¿no? Que a veces no sabes cómo manejarlas. Exacto, exacto. Además que igual, bueno, hoy día con la perspectiva del tiempo, yo miro para atrás y digo, qué miedo el haber estado expuesto a una cuestión que no sabes lo que es y que a lo mejor te pudo haber matado, ¿cachai? Es como, Exactamente. entonces como que creo que fue muy razonable la decisión que tomamos de seguir pensando y de creer a la versión oficial de que lo que habíamos visto era un caballo. Y aparte de eso no pasaba nada más extraño, como decir, mascotas atacadas, gallinas, ahí donde ustedes vivían. Mira, dentro de la base, durante este periodo por lo menos, no tuvimos ningún informe de ataque de criaturas, básicamente porque Cerro Moreno tenía un control súper estricto de fauna, por decirlo de alguna forma. Entonces, cada cierto tiempo, cuando se detectaba un perro abandonado, pasaba a la guardia y lo dormía. No, Ah, entonces normalmente los perros estaban siempre adentro de las casas, los gatos, yo tenía un gatito en esa época, mi gato no salía casi nunca, entonces no recuerdo haber eh, por lo menos sabido de informes de ataques dentro de la base, pero sí, como te digo, mucha noticia de ataques en lugares cercanos a Cerro Moreno, en la misma ciudad de Antofagasta, eh, en compañías mineras, de hecho, también en pueblos como Mejillones, en Calama. Ahí sí hubo mucha información acerca de ataques de este chupacabras que terminamos bautizándolo con el nombre de chupacabras. A los pueblos bueno, del pues interior entonces, también. Sí, sí, mucho. pero al parecer como que estas criaturas merodeaban el lugar en busca de, pero no encontraban nada, quizás, como era tan estricto el lugar, ¿no? Tenían Sí, tanto ordenamiento con respecto a mascotas, quizás no tenían esa oportunidad. sí, lo que pasa es que también se combina con otra cosa que también está narrada en el libro. Como yo les contaba, esto coincidió con cosas muy extrañas que yo vi dentro de la base. A ver, para una semana antes o un fin de semana antes de que empezaran a aparecer todas estas noticias de ataques del chupacabras en Cerro Moreno, yo estaba con mi grupo de amigos en el Economato. Economato es el nombre que tenía el supermercado que tenía la base, y que es lo que Ya. estaba más retirado hacia el lado de la carretera, ¿ya? Entonces nosotros solíamos reunirnos ahí de noche porque era más íntimo, estaba más oscuro, estaba ahí más lejos de de las casas, podías escuchar música si querías, etc. Y Cerro Moreno, el alumbrado público, a las 12 de la noche se apaga, o al menos en aquellos años se apagaba, tú quedabas solamente con electricidad y energía dentro de las casas. Ya todo lo demás quedaba a oscuras porque base militar había que desaparecerla durante la noche. Eh, entonces nosotros estábamos en este lugar alejados de todo, a oscuras, conversando con mis amigos, y a eso de las 1 de la mañana, no sé si hace poco ustedes vieron la noticia de este meteorito que cayó en Portugal y que hay unos videos bien interesantes de este fenómeno. Sí, Ya. sí. Ya, bueno, nosotros vimos algo similar, ¿ya? Que cayó del cielo, y lo que era extraño, y lo cual nosotros descartamos que era chatarra espacial, es que en vez de caer hacia el océano, cayó hacia la cordillera, ¿ya? Hacia el interior de la ciudad. Y nosotros lo vimos pasar. Era una bola de luz blanco, de un color muy blanco, que estaba rodeada por un fuego de color verde, y lo vimos atravesar el cielo hasta que cae detrás de un cerro que se llama Cerro Batea, que está allá en Antofagasta, en donde hay unas antenas y unos radares. Y luego de que esto cae, vimos el destello que iluminó el cielo, pero por varios segundos. Entonces obviamente todos quedamos extrañados y empezamos a inventar historias de que venían los marcianos y que en cualquier momento iban... Exacto, que en cualquier momento iba a aparecer Vegeta, no sé, tonteando, ¿ya? A la semana de que esto ocurre, empiezan a aparecer estas noticias al interior de la región de ataques, y un par de días, se van a hacer unos 3 o 4 días después, nosotros en la base, con mis amigos, vimos llegar a 3 aviones de modelo C-130H, con las inscripciones de la NASA en su fuselaje. Y los vimos llegar, los vimos aterrizar,
En aquellos años la seguridad dentro de la base no era... Chile todavía no tenía los F-16, por lo tanto la seguridad dentro de la base no era tan estricta como lo es hoy. Entonces en aquellos años era súper normal que tú fueras a meterte a los hangares a ver a tu papá cuando estaba trabajando, o ir a meterte al lugar de trabajo, etc. Y cada vez que nosotros veíamos aviones internacionales, corríamos a un lugar que se llama Operaciones Base, que es una losa dentro de la base, en donde llegaban usualmente estas delegaciones, porque lo que hacíamos era intercambiar parches. Nosotros llevábamos parches de la Fuerza Aérea Chilena viejos y los cambiábamos con esto. Normalmente eran gringos o brasileños o argentinos, etcétera, que venían a hacer ejercicios de ejercicios de guerra. Entonces nosotros con mis amigos corrimos a buscar las cosas que teníamos en la casa y nos fuimos a meter a Operaciones Base para poder tratar de cambiar los parches con la gente de la NASA. Pero a diferencia de otras veces, no nos dejaron llegar al lugar en donde estaban estas personas, pero sí nosotros los vimos pasar con un montón de equipos, con jaulas, con un montón de cosas, y se subieron a unos camiones y se fueron al fondo de la base, que es donde está actualmente el grupo 21, ¿ya? Que es de un grupo de artillería antiaérea, y se fueron a instalar allá. Y luego mi papá trabajó muchos años en el grupo 21, entonces yo pensé que iba a poder ir a acercarme, pero tampoco te dejaban llegar hasta allá. Pero tú veías en la base a personal de la NASA deambulando como si fuese el patio de su casa. Y veías a esta gente que se subía a los camiones y partían hacia el interior y se iban a meter a Calama y se iban a meter a Mejillones, iban a los lugares en donde estaban ocurriendo los ataques, luego volvían, a veces traían jaulas, a veces no traían nada. Entonces nosotros también con mis amigos tenemos la teoría de que lo que vimos y estas criaturas en realidad es algo que tenga que ver directamente con esta gente y no necesariamente el animal críptido que conocemos por la leyenda. Esa es una teoría igual que la he escuchado mucho, que no es, puede haber sido quizás un error de laboratorio, algo que se le escapó, puede haber sido también, porque el chupacabra, si bien tú lo describes de una forma, hay gente que lo describe de otra forma que también Correcto. lo ha visto. Entonces, Correcto. ¿qué son? Correcto. Esa es la gran duda. De hecho, una de las cosas que nosotros, bueno, esto ya obviamente estoy hablando ya con el paso de los años, esto no se nos ocurrió en la época en la que vivimos ahí, pero conversando con la gente que trabajaba en la base, con gente que vio las cosas, que estuvo ahí acompañando a la gente de la NASA, a las conclusiones que hemos llegado es que en aquellos años la NASA estaba trabajando mucho en el desarrollo de vehículos de exploración espacial, estos famosos rovers que se mandaron a Marte, etcétera, y también estaba todavía muy activo el plan de colonizar o establecer colonias, ya sea en la Luna o en Marte. Entonces, una de las personas con las que me entrevisté para armar el libro me contaba que una de las principales teorías que ellos tenían es que estas cosas que nosotros vimos eran animales genéticamente modificados con la parte de un experimento para poder intentar encontrar mejoras de supervivencia en ambientes hostiles. Es que claro, el desierto de Atacama se asemeja, o sea, si uno mira fotos del desierto de Atacama y fotos de Marte, tú no puedes ver mucha diferencia entre una y otra. Si no te dicen que esto es Marte, tú no. Yo pensaría, exacto, no, eso es Calama, no sé. Además que hay hartos de estos vehículos que se vienen a probar acá al Valle de la Luna, etcétera, que se prueban en Chile por el terreno. Esta persona también me comentó que los mismos científicos que andaban ahí decían que para ellos fue la sorpresa, en realidad, no eran estas criaturas, sino que la sorpresa era que hayan sobrevivido la caída. ¿Ya? Entonces por eso luego yo con el tiempo empecé a asociar lo que nosotros vimos caer con estas criaturas. Eso es lo que tuviste caer. ¿Eso cuánto tiempo pasó antes de tu supuesto encuentro con esta criatura extraña, con esa noche? Desde que lo vimos caer hasta que yo tuve este encuentro tiene que haber sido un mes aproximadamente, un mes más o menos de distancia. Yeah. Pero entre que esto cae y las primeras noticias que aparecen en televisión de ataques de chupacabras, no pasó más de una semana.
Ya, esos ataques, ¿dónde fueron las primeras noticias? ¿Dónde fueron los ataques? La primera noticia con temas de ataques del chupacabras, si no me equivoco, son de Toconce. Ah, ya. Al si interior. No me equivoco, sí, para el interior de Antofagasta, muy cercano a la cordillera. Y luego se empiezan a acercar los ataques hacia San Pedro de Atacama, hacia Calama, Mejillones y ya hacia la costa. Entonces lo que esta persona con la que me entrevisté me decía era que lo más probable es que la gente de la NASA llegó con el contingente que llegó porque no esperaban que estas cosas sobrevivieran el impacto, ni tampoco que se empezaran a acercar a las zonas pobladas. ¿Ya? Entonces, después cuando tú te pones a investigar, que de hecho hace poco conversé con un programa de misterio, o sea, con un ¿cómo se llama? Es un investigador ufológico de ufología de Antofagasta. Él me contó fuera de cámara que él entrevistó a una familia cerca de los campamentos que están más cercanos al cerro en la ciudad de Antofagasta, que ellos en su casa, ellos vivían al lado de una de estas plantas de extracción de áridos, tuvieron en el patio a la criatura encerrada y llegaron personal del ejército, llegaron personas que parecía que no eran chilenas a ver lo que había en su patio y luego de que se llevaron lo que se supone que ellos tenían atrapado en el patio, no pudieron, o sea, quedaron con estricta prohibición de hablar acerca del incidente y por años los estuvieron yendo a ver para monitorear y controlar efectivamente de que no se hablase del tema. ¿Esto en qué año fue más o menos? ¿Te dijo o no? Cuando él hizo la investigación. No, cuando supuestamente atraparon a esta criatura. Oh, fue en la misma época, fue en la misma serie de eventos. Okay. Sí, fue una misma serie de eventos. Y de hecho esta persona que te comento es una persona que es ufólogo y que ha hecho mucha investigación acerca del chupacabras en la región de Antofagasta. Pero por ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre del muchacho en este rato, déjame. Pero lo tengo, Rodrigo, creo que es el nombre, Rodrigo Corbalán, no estoy catalán por ahí, no estoy seguro. Lo tengo por ahí anotado. Pero esta persona, que de hecho me entrevistó, hicimos hace un tiempo atrás, voy a buscar a ver, te voy a mandar por último por interno los datos de la persona con quien conversé. Y esta persona investigó acerca de este caso y contactó a familias que vieron a la criatura. Entonces, efectivamente, algo hay con respecto a lo que nosotros vimos de relación con lo que nosotros vimos con el chupacabra en particular, o con lo que sea que hayamos encontrado con estos híbridos que vinieron a buscar luego la gente de la NASA. Dale. Uf, qué buena información nos acaba de entregar, la verdad, no me lo esperaba. De verdad, esto de que la NASA estuviese involucrada de esta manera y que pudiese estar también asociada a estos ataques de chupacabra, igual daba a pensar. A mí lo que más me sorprende es que no hicieron ningún esfuerzo por esconder la presencia de ellos. O sea, el avión en la cola con letras enormes y rojas se veían de todos lados, decía NASA, y los tipos en la base se paseaban como tú te puedes imaginar que es el estereotipo del científico, bueno, con su bata blanca, con todo eso, así andaban paseándose por dentro de la base. Entonces, invisibles no eran y tampoco estaban buscando ser muy discretos con su presencia. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención el descaro de esa actitud con la que se pasearon por la base con estas mientras estaba ocurriendo todo este tema con estas criaturas y los ataques y etcétera. Entonces era como que en realidad nunca buscaron esconder su presencia. Pero los medios nunca hicieron eco de la presencia de ellos ahí. Nada. Porque bueno, como era una base, a la final ellos se sentían protegidos. Bueno, de aquí no sale la información y por la distancia que esté y me imagino el poco acceso a la prensa al lugar era para ellos tranquilo, como estar en un parque en otro lado. Sí, yo de hecho no tengo recuerdos de haber visto en algún medio o haber escuchado en algún medio la presencia de la NASA, pero obviamente como nosotros los teníamos al lado y los veíamos día a día, llegaba a veces, no sé, pues mi papá llegaba a la casa y como cuando a ti te cuentan cómo te fue en la oficina, él llegaba contando, oye, no, mira, si los persiguieron por tal lado. Después llegó en un momento, me acuerdo, en donde se habló de que eran 4 criaturas, que habían dos adultos y dos jóvenes,
que los tuvieron atrapados durante mucho tiempo en unas cavernas cerca de los acantilados que están en la portada. Había mucha información acerca de lo que se estaba buscando y dónde lo estaban buscando en aquella época. Y yo me acuerdo que cuando atrapan a la cuarta criatura, rápidamente al día siguiente los aviones despegaron, se fueron y no se supo nunca más del chupacabra. Hasta llegaron los ataques. Exacto, y cesaron los informes por lo menos de la prensa. No sé si es que habrán seguido ocurriendo ataques al interior, pero por lo menos ya salió de los medios, no volvimos a escuchar noticias del tema y desapareció tan rápido como llegó, desapareció el tema de la agenda comunicacional. Eso es lo extraño a veces, ¿no? Y a veces también actúan con ayuda del ejército, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en Ecuador, cuando han ocurrido esos ataques, el ejército a veces interviene en ciertas comunidades donde están los ataques. Empiezan a investigar y a veces también los comuneros también empiezan a hacer cacería, ¿no? Porque ya han perdido bastantes ovejas, bastantes vacas y ya luego llega un tiempo en que la cosa se calma y desaparece. Así es. Y nadie más habla del tema. Mira, Así acá yo lo último que escuché, de hecho lo acabo de buscar, que el último ataque que se supo, al menos que he escuchado yo del chupacabra, fue de hecho en Chile, en Colchane, pero esto fue el 2021, igual no fue hace mucho. Ujú. 50 Sí. animales muertos, las mismas circunstancias, o sea, aparecen 2 perforaciones, pero esta vez creo que es en la zona del tórax, no del cuello. Podría atribuirse, puede que no lo sabemos. Colchane igual está en la primera región, si no me equivoco, Sí, está en Tarapacá. está como al límite con Perú. Está cerca de Exacto. Perú. Exacto, geográficamente es lejos, pero porque claro, me acuerdo yo de cuando aparecieron estos casos, porque yo en ese momento yo estaba en el proceso de armar la novela. Ya. Entonces por eso me acuerdo también de esas noticias del 2021. Sí, sí. Pero fue la única y de ahí no se supo más. Eso es lo raro, Exacto. que ya, si la gente, bueno, la conclusión a la que llegan es que son otros animales, otros perros, no se los comen. Les drenan la sangre. Eso no es algo común entre por ejemplo, los coyotes, los zorros o los perros salvajes. No, eso no lo hacen ellos. Es un comportamiento bien, bien extraño. De hecho, hay muchos veterinarios, me acuerdo, que entrevistaban en la tele, que hablaban de que era muy anormal el comportamiento de lo que sea que... Porque nunca los veterinarios o las autoridades del SAG, del Servicio Agrícola Ganadero, nunca hablaron directamente del chupacabra, siempre hablaban del depredador. Pero ellos mismos reconocían que era muy extraño el comportamiento del depredador, porque a veces parecía incluso de que la matanza era por deporte más que por alimentarse, porque quedaban los animales completos, no se comían las entrañas, no se desgarraban los músculos, no había señal de forcejeo, entonces era muy atípico lo que estaba ocurriendo. Es muy, muy extraño. Y bueno, por ejemplo, en México el año 96, cuando empezaron estos ataques hubo un ataque donde hubieron alrededor de 30 ovejas muertas. Y se hizo una autopsia porque ya se tenían ataques desde el 95, muchos ataques en Puerto Rico. Y cuando fue en México hicieron una autopsia en vivo y en directo para un canal, y la veterinaria, lo que le llamaba la atención es que el animal estaba completamente seco de sangre, o sea, los guantes salían blancos y cierto que ya quizá no sé, la sangre está seca, pero aún así la sangre seca igual tiñe un poco los guantes. Y eso es algo que le llamó mucho la atención, de que no había rastro de sangre alguno. Al menos en el cadáver de la abeja que ellos hicieron en vivo y en directo. Bueno, yo cuando conversé con esta persona, que he hablado como con 4 canales de YouTube al respecto, y hay uno, creo que es el UFO 33, no estoy 100% seguro, me contaba que dentro de las teorías que se manejan con el tema del chupacabras, esto también lo estuve investigando después, es que posiblemente tiene algún método de predación en donde anestesia o derecha y llanamente hipnotiza a sus víctimas, por decirlo de alguna forma. Y esto explicaría por qué no hay señales de lucha, por qué los perros guardianes no alertan de la presencia de este animal, etc.
Y también me hizo ver algo que hasta ese momento de la conversación yo no lo había visto, y es el tema de que cuando yo tuve mi encuentro con esta criatura, yo tampoco me acuerdo de todo el encuentro. Ya, eso exactamente, ¿no? Como que perdiste la noción del tiempo en ese momento Exacto. hasta que nuevamente reaccionaste y estando en la puerta de tu casa. Exacto, y yo me acuerdo del brillo de los ojos de esta criatura que me miró, y no tengo recuerdo hasta posterior. Entonces, ¿quién sabe qué herramienta o qué, no sé, método de caza tiene esta cosa que, bueno, a lo mejor parte de lo que me pasó, de no recordar esto, es parte del método de ataque que tiene esta criatura, justamente para no enfrentarse con su presa. Sí, de Aparte hecho, del miedo que te produce. es que mira, de hecho, hay un relato que bueno, está en YouTube, lo pueden buscar del canal de, ¿cómo se llama este programa de Chilevisión? Era de paranormal, La ¿Sería menos Hermandad. pensado? No, La Hermandad. Hay uno sobre que habla de sobrevivientes del chupacabras, pero sobrevivientes humanos. Hay uno que llama mucho la atención, que él relata ahí, no quiere dar ni su rostro ni su nombre, pero lo que él relata es que él iba por el camino rural, esto ya es sector centro-sur de Chile. Iba como tipo 11 de la noche caminando, y en el camino se le apareció, saltó esta criatura alada frente de él, y lo empezó a mirar con los ojos, como que lo empezó a... Sintió como que lo está hipnotizando. Él cayó hacia atrás, y si no es porque él alcanzó como a gritar algo, ayuda, y llegó otra persona que vivía cerca y que lo auxilió y alcanzaron a refugiarse. Él quizá no estaría contando, él no hubiese contado la historia, ¿entiendes? O sea, él también relata algo similar con una especie de hipnosis. Sí, es que algo tiene que haber justamente para que no se provoque. Y después de que esta persona me lo menciona a mí, yo también como que uní até cabos y dije, wow, puede ser de que este lapsus que tuve se explique por alguna característica, a lo mejor no directamente hipnosis, pero sí algo que te haga perder el sentido, que te haga perder la conciencia por algún momento. Quizás ese aroma, ese olor que expele también puede ser. Sí, y es un aroma que de verdad que me va a costar olvidarme del olor, porque yo en algún momento sentí como que toda mi ropa olía a eso, y luego con el tiempo desapareció. Es como cuando, no sé, te ataca un zorrillo y te impregna con el almizcle. Yo me sentía de esa forma. Vaya. Esas son experiencias que en la vida nunca se pueden olvidar. No, Sí. difícil, muy difícil. Sí, Todas estas cosas paranormales son difíciles de olvidar, de verdad. y que ojalá no se repitan. Sí. Bueno, yo tengo una que me gustaría que se repitiese, pero ya, da lo mismo. Sí. Bueno, lo que yo quería comentar, lo que es del libro de este autor cubano. Él, bueno, empezó a interesarse sobre todo lo que es FANI o OVNI, UFO, desde el año 56, cuando él vio uno de estos fenómenos por primera vez. Y él se interesó mucho por el tema, empezó a buscar, a juntar información, reunir testigos, etc. Y él escribió este libro que se llama Miami Chupacabras. Es del año 97. En este libro cuando lo que yo les contaba de que empiezan a relatar diferentes casos, él es como que empieza a tomar todos los relatos que no fueron tomados en cuenta y lo empieza como a reunir para tener como información para ser estudiada a futuro. Ese de hecho es el propósito que dice que está en el libro. O sea, toda esta información está hecha con tal de que a futuro se investigue y consideren estos datos, ¿ya? Dentro del epílogo del libro dice esto. ¿Cuál es como la conclusión a lo que llega? El chupacabras habla en plural porque es más de una criatura y por el tamaño de las huellas que deja, ¿ya? Tú no viste ninguna huella en este caso, ¿cierto? No recuerdo haber visto, pero no descarto que haya habido alguna. Ya, dice, ataca en la noche, a veces al crepúsculo. Ataca en completo silencio, neutralizando a sus víctimas con algún método desconocido.
No deja signos de violencia. La presa aparece punzada con 2 pequeños hoyos, casi siempre al lado del cuello, sin mostrar trauma en el otro lado como suele ocurrir con una mordida. Ya es como que te implantan 2 hoyos y de ahí succiona, no es que muerde, como pudiera decirse vampiros, etc. Los pinchazos parecen quirúrgicos, sin rasgaduras y sin evidencia de mordida. Mata a sus víctimas pero no se las come, o sea, es un hematófago. La mayoría de las veces succiona toda la sangre de la víctima y no deja charco de sangre cerca de la víctima. No hace pensar que se alimenta o lo hace como para transportarse, quizá como una especie de combustible. A algunas víctimas les faltan algunos órganos o glándulas que fueron extraídos a través de una punción pequeña. Las huellas son pequeñas o más grandes que las de un perro. Dice que las que encontraron solían medir 2,7 de ancho por 11 de largo. En relación entre las uñas y las patas es diferente a la de los perros. Se la ha visto caminando con movimientos de balanceo, corriendo y saltando como canguro. Las huellas muestran solo 2 patas, como que no es cuadrípedo, al menos entre los ataques que él registró en Puerto Rico, México, Estados Unidos, se llegó a esa conclusión. Se le ha visto volando y su comportamiento es extremadamente inteligente para ser un animal, eso lo recalca. Su aberración sexual es inusual en el mundo animal. Y acá relata que estuvieron a punto de atraparlo con un rifle francotirador de alto poder, visión nocturna, un laboratorio portátil, parafernalia electrónica, pero justamente ahí fue cuando los ataques cesaron. Y algo que él recalca, que esto es un contraste a tu relato, es que al menos en el sur de Florida está lleno de pantanos y lagos y canales que cruzan con la ciudad y es un lugar ideal para que estas criaturas se escondan. Y recalcan que las masacres siempre ocurrieron cerca de canales y lagos, ¿ya? Esto es algo diferente, por ejemplo, a la criatura que sería acá en el lado norte, o sea, en el sector norte de Chile, que, bueno, al menos al interior, no sé si habrá sido cerca de algún lago o arroyo, no sabemos si quizás se transporta por ahí por el agua, no lo sabemos. Claro. Pero esto es más o menos la conclusión a lo que llega este escritor. El enlace del libro yo lo voy a dejar en la descripción del video y de la plataforma Spotify, también lo voy a dejar por si alguien quiere leerlo. Está en inglés, pero no es difícil de entender. El libro cuenta con fotografías de las huellas, supuestamente chupacabra, y huellas, o sea, fotografías de los animales atacados. Y algo que le llamó la atención es que luego de algunos ataques hubo un helicóptero negro como investigando la zona sin dar explicaciones. Y eso también hay fotografías, como para sacar otras conclusiones. Claro. Qué interesante. Y bueno, la mayoría de los casos, hay alguno que por ejemplo era de esto creo que fue en México, no me recuerdo bien, de un albañil que estaba en el 3er piso durmiendo en el sillón de su piso, de su departamento, con la ventana abierta, y él lo despertó una punción en el brazo y abrió los ojos y vio esta criatura que se arrancó por la ventana. Oh, qué miedo. Sí, o sea, no podía haber sido asaltado de otro edificio porque al otro lado no había otro edificio. ¿Entiendes? Entonces, ese es como... Igual hay relatos de gente que fue atacada, ese es el punto también. Sí, así como también el relato inicial de Juan Acuña, el caballero que tuvo que correr al canal y que habían todas estas criaturas echándolo uno por cada lado, que él corría hacia un lado del canal y saltaban hacia ese lado, corría hacia el otro lado y los echaban y como que no tenía escapatoria. Igual es fuerte ver que no es solamente... Los animales no son solamente sus víctimas, también pueden ser los humanos. Así es. Así Qué miedo. Sí, sí. Ay, chupacabras. ¿A qué conclusión podríamos llegar? Bueno, yo diría que son más de una criatura. Hasta una película ahí con respecto al chupacabras, que no me la he visto, se llama Chupa. No sé si alguno de ustedes se la haya visto en Netflix. Pero más que película, nada más. No me llamó, no quiero ni verlo. Vi la imagen del chupacabra esa y dije, esa mierda no es chupacabra. Es como un hámster peludo, no sé, como un gato medio raro. No, lo siento. Claro, es que no se ve tanto que es así como enfocado al terror, ¿no? No, como un chupacabra es como un animal tiernito, peludo. No, por favor, no. Sí. No es lo mío. No.
No, pero hay otras Pero bueno, películas fuera de, pero de bajo presupuesto. Deja ver cómo se llaman. Yo voy a poner las imágenes en el video. Pero ya. no las encontré porque como son de esos videos, películas bajo presupuesto que no tienen mucho apoyo, entonces es difícil de encontrarlas en internet. Pero dejar cómo se llaman. Se A ver, llaman y el de eh, Netflix tiene alas. Sí. The Legend of Chupacabra, con corte del director, dirigido por Joe Castro. Joe Castro. Él les voy a mandar después la foto. Ya. Pero se nota que no tenía mucho presupuesto para hacerla. Pero Mira, es hay un, como el 97, más o menos. es como rara la película. Estoy mirando acá, mirando imágenes, y hay una película que se llama Blood of the Chupacabras. Blood de Chupacabra, ¿ok? ¿Ya? Y la criatura que aparece en el póster, si la llenamos de pelos, sería muy parecido a lo que yo vi. Ya. Si la llenamos de pelos, es más parecido a lo que yo vi, por contextura, por tamaño, por las crestas en la espalda. Ya. Alas entonces no se le veía, al menos tú. Es que Yo por lo, hay yo por lo varios que menos dicen que sí, no que le no. vi alas. Yo por lo Porque hay menos no unos le que vi alas. dicen que es como un canino, otros dicen que es como un murciélago grande. Tú al menos le diste como con esas Las como crestas que le vio y los ojos. Yo he Sí. visto muchos dibujos de esa criatura como de gente que está relatando. Ay, dibújamelo. Y lo dibujan así. Claro. He visto muchos. Chupacabra te salen muchas formas. Sí, ¿Qué serán? Esa Mm, es una de es las que igual, principales características. sí, es que igual el tema también tiene que ver con la adrenalina con la que uno enfrenta la situación, te hace ver cosas o distorsionar cosas, y en la poca luz, sí, al final igual es eso. Claro. Normalmente estos ataques son de noche en lugares que no están bien iluminados, entonces uno se queda con... Aparte de que el ser humano en particular es súper malo con las proporciones, o sea, tú puedes disparar a una persona a 10 metros a pedirle que identifique la altura de algo y no va a dar, no va a saber. A menos que Claro. tenga un buen punto de referencia. Entonces cuesta mucho confiar en los ojos cuando tú estás enfrentado a una situación que te lleva a ese nivel de adrenalina. así es. Sí, porque, por ejemplo, acá cuando estuve investigando, mira, yo que soy muy metódica, o sea, ya, me gusta investigar y investigo la fuente, la fuente, la fuente. A mí de verdad me costó mucho porque casi todo, como decía en un comienzo, los relatos fueron ridiculizados, entonces la gente muchas veces simplemente no los contaban. Y Uh-huh. cuando los contaban tampoco es que se le tomara mucho en cuenta, no se le tomó mucho, no se le tomó el peso que debió haber tomado en ese tiempo para este tipo de ataques. Aparte Y porque no había cuando, una explicación claro, específica. y esa explicación de que eran los coyotes sin pelos, no me convence. Mm, Y lo otro es No que daban qué mismo era. está hablando de una época en que lo que era digital, difícil encontrar. O sea, si yo de verdad quisiera buscar información del chupacabras de la época, tengo que ir a la biblioteca y revisar los periódicos de esa época porque eso no está en internet. Toda esa información no está en internet. Entonces yo traté de buscar, ok, voy a buscar los ataques de chupacabra en Puerto Rico y no encontré nada. O sea, todo lo que encontré es de todo lo que escuché mucho podcast, le escuché mucho YouTube, etcétera. Siempre era información de que se dice que atacaron en tal y tal lado, pero ya, ¿a quién atacaron? ¿Dónde? No encontraba. Y por eso que este libro me pareció interesante porque te dice, te da nombres, te da fechas, te da localidades y te explica qué pasó. Y es importante Sí, que la gente cuando esto ocurra, que ojalá hubiésemos tenido en cada país un escritor como él que tuviese registrado todo para saber el modus operandi o cómo era la cronología, porque también este libro tiene una cronología que ustedes la pueden chequear y explica paso a paso más o menos cómo fueron los ataques o por qué también lo atribuyen al chupacabras. A ver, y acá dentro de lo que yo encontré también en internet hay un ufólogo, o sea, no sé si ahora se dedica a lo que es ufología, pero salió en el canal, en el libro de la selva, ¿no? Que La Ley de la Selva creo que se llama el programa de televisión, y era un investigador de temas paranormales que también estuvo viendo el tema del chupacabras, y él en una entrevista dice que de hecho, se llama Alberto Urquiza, el caballero, dice que una forma para evitar que el chupacabra les ataque el ganado es iluminar la zona.
el chupacabras no ataca en zonas iluminadas, que es lo que estábamos hablando recién. Ya. Está interesante ese dato. Sí, o sea, no quieren chupacabras, ilumine. Pero, No, mira, ahora sería diferente porque hasta puedes poner una cámara de seguridad y ya registras. En esos tiempos no había tanto, no o había esa luz tanto con tecnología, sensor pues. de movimiento también. Y, También. pero también hay otro caso de un caballero que se encuentra con esta criatura que él relata que está como, a 100 metros aproximadamente. Y él tenía una linterna nueva, con baterías nuevas. Y él mira a esta criatura, la ilumina la cara y se le apaga la linterna. Entonces, mierda. No sé si será tan efectivo, ¿me entiendes? Entonces, si tiene control Bueno. sobre la luz, arranca. O fue pura coincidencia, en el nerviosismo la apagó y... Puede ser también, no lo sabemos, pero al menos él dice que la linterna está nueva y con baterías nuevas. Que lo ilumine y se la apaga, arranque. Tuvo mala suerte. Mala Claro. suerte, ¿no? ¿Qué sería ahí? Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, chupacabra entonces concluimos, pueden ser varias criaturas porque tienen igual diferentes características. Tú decías, por ejemplo, tu relato es lo que yo he visto en varios lugares, que, o sea, en varias fotografías, que es como una criatura más reptiliana, con escamas, como con crestas en la espalda. También yo he visto otras que es como, te digo, relatos de que son como una especie de cánino bípedo de dos patas, como el relato de Juan Acuña, con alas, una especie de entre perro y ave que ataca. Y el otro que hablan que es como relativamente como un perro sin pelos. De hecho, hay uno que lo encontré hoy día, que no lo había visto, que se llama, el programa se llama Inexplicable, creo que es de History, de una mujer que supuestamente tuvo en el sur de Texas, o no, al este de Texas, tuvo un ataque a sus gallinas que estaban, las había comprado hace poco, y le llamó la atención eso de que apareció una completamente desangrada. Esto habrá sido 2017, creo que fue, no, 2007, perdón. Completamente desangrada y le faltaba, creo que como que tenía un pequeño tajito y que le faltaban algunos órganos, pero no había señal ni de pelea ni que forcejearan la reja donde estaba, como el corral. Al poco tiempo, un vecino le avisa de que hay un animal botado en la carretera, como que alguien lo atropelló y quedó ahí, pero no lo podían describir. Entonces ella fue y le sacó una foto. Esta lo voy a compartir yo por YouTube, para el canal de YouTube. Y se ve que es como un perro sin pelo, muy raro, que lo atribuyeron de que posiblemente esta criatura lo había matado a las gallinas, porque fueron varios ataques que tuvo a sus gallinas. Pero ella le mandó a hacer un examen de sangre para describir de qué se trata esta criatura, qué es lo que era. Y decía que era como por parte de la mamá, podría decir una forma, era coyote, y del papá era lobo mexicano, era como un bípedo. O sea, un híbrido, haber dicho, un híbrido. Pero aún así, ella no se explica cómo esta criatura logró matar a la gallina estando esta dentro del corral y no se la comió. O sea, es raro. Sí, y de hecho es un comportamiento extraño. Y además la mandó a hacer como taxidermia y es realmente raro. Es como un perro grande, medio raro, sin pelo, muy rarísimo. Esto yo lo voy a poner en la imagen en YouTube para que ustedes lo vean. Y hasta el día de hoy, la gente que va a ver a ese animal, que supuestamente podría ser un chupacabras, no tiene explicación de cómo esa criatura se comió las gallinas, que es la información que a ella le dijeron. No, esto fue un ataque de este perro, mitad coyote, mitad lobo mexicano. No, ella hasta el día de hoy no sé, tampoco se lo explica, ni la gente que lo ha ido a ver tampoco tiene cómo explicarle que esa criatura fue la que le mató las gallinas. Ay, el chupacabras. Tremendo. Sí. Tremendo, es que al final es el mismo patrón que se repite en diferentes ataques. A veces es en el cuello, a veces es en las orejas, pero es el mismo ataque y los animales con la sangre succionada. De ahí con las características, como ya hemos hablado, son varias, pero tienen por ahí su similitud. Bueno, Correcto. ya que hemos hablado bastante de este tema y
Ahora hablemos un poco más de Hugo. Cuéntanos de ti. Queremos saber si a través de esta experiencia que tuviste con el chupacabra te inspiró para escribir algunas de tus obras o fue por algún otro motivo, ¿no? Empezaste a escribir libros y dijiste en algún momento, tuve esta experiencia y la voy a incluir en este título. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso en cuanto a la escritura. Mira, fue más lo segundo que mencionas. Yo escribo hace muchos años. Yo empecé a contar historias desde que tenía como 8 años más o menos, con la diferencia de que cuando estaba chico eran historias bien simples y normalmente eran en cómic, pero en narrativa empecé a escribir en prosa por ahí cuando tenía unos 16, 17 años, posterior a este evento que te menciono, pero nunca... La verdad es que esta historia del chupacabras para mí siempre había sido como una anécdota que yo compartía cuando me juntaba con mi grupo de amigos y hablábamos de clásica conversación de experiencias paranormales o sobrenaturales, y yo siempre hablaba acerca de esto. Entonces tengo un amigo escritor que se llama Francisco Ortega, que yo después de esto empecé a hacer mi carrera de escritura, publicar mis novelas, etcétera. Y en una conversación también súper random, mi amigo escritor, el Francisco, me dijo, oye, ¿sabes que esa historia deberíais contarla, la del chupacabra? Yo justamente estaba hablando de este tema. Y como tengo muchos amigos autores que son como bien fanáticos de los aviones, etcétera, siempre terminamos hablando de Cerro Moreno, siempre terminamos hablando de cuando yo vivía en la base, y de cosas por el estilo, y siempre termina de alguna u otra forma saliendo este tema de la parte sobrenatural de la base, que historias de fantasmas, duendes, chupacabras, tiene muchas. Y me acuerdo que después de la junta esta, Francisco me dice, ¿sabéis qué? Esta historia deberíais contarla en un libro. Pero... Es que sí, sabes que de hecho tú nos narrabas, yo estaba pero inmersa totalmente y a cada rato se venía imágenes Stranger Things. Es que al final muy esa parecido. fue el motivo también por el cual yo siento de que no me había atrevido a contarla, era porque, a ver, yo no soy periodista, por lo tanto no tengo tantas herramientas investigativas como para haber hecho un libro de no ficción, así como lo que tú estabas, el libro que estabas contando recién, que tiene mucho detalle. Yo no me siento como con las capacidades para poder armar algo de eso, por lo menos siento que me va a tomar mucho tiempo. Entonces siempre estuve como pensando en la forma en que tenía que contar esta historia, hasta que di con el formato que tiene Terror en Cerro Moreno, que es muy en el estilo de Stranger Things, pero contando ya sin ningún tipo de temor, porque efectivamente lo que ustedes comentaron de que cuando uno tiene este tipo de experiencias siempre tiene miedo a que lo ridiculicen. Uno mismo muchas veces termina convenciéndose de que las cosas que viste no estaban ahí, justamente porque uno quiere como volver a la normalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando encontré la fórmula para contarlo en el estilo de Stranger Things, empecé a armar la novela, a elegir qué cosas contar y qué cosas no eran parte de la narrativa, pero sí yo traté de que en la novela todos los hechos que están narrados de experiencias sobrenaturales o experiencias con este chupacabra, la llegada de la gente de la NASA, etcétera, estuviese lo más cercana a la realidad posible. Obviamente el libro tiene sus partes de ficción, porque es una novela, y es una novela en donde hay mucha acción involucrada. Que darle coherencia a la historia también. Exacto, y es para crear también un relato. Pero creo que el ánimo de contar esta historia nació ya desde la experiencia de haber trabajado con libros que mezclaran hechos reales con ficción, como por ejemplo Tres balas en la pampa, la novela que estás leyendo tú. Esa novela está inspirada en una banda de asaltantes de trenes real que existió en Antofagasta. Tengo otras historias también, una novela de vampiros que se llama Las noches pasadas, que también mezcla historia con el mito del vampiro. Y también ya tengo un poquito de experiencia con una novela que escribí que se llama Antofagasta Zombie, que es, valga la redundancia, un apocalipsis zombie en la ciudad de Antofagasta. En donde se lo tiene mi hermana, eso lo va a ver. Sí, lo tiene.
En ese libro también aparece Cerro Moreno, de hecho, porque parte del apocalipsis zombie tiene que ver con cosas que hacen o no hacen los militares. Entonces, ya tenía como cierta experiencia jugando con la realidad y con la ficción, y sentí que era el momento ya, que la historia estaba lista, que ya tenía más o menos la idea, y me acuerdo que cuando yo le presento la idea a mi editor, este libro lo publicó Penguin Random House, cuando le presento la idea a mi editor, pasaron un par de semanas, y de pronto encontramos algunas noticias de, no en Chile, pero de ataques aislados de chupacabras, o empezamos a ver noticias de objetos que caían del cielo, tipo meteoritos, bólidos, etc. Entonces yo lo molestaba a mi editor y le decía, oye, la campaña de marketing que estamos haciendo está buena, estamos invirtiendo hartos recursos. Así es que siento que todo llevó a tanto mi momento, la escritura, el presente que estoy teniendo con la escritura, llevó a que encontráramos el mejor momento para contar la historia. Qué tremendo. Sí, bueno, mira, algo que quisiera preguntarte también es que, mira, antes de que a ti te pase este encuentro con el chupacabras, tú tenías ese pensamiento de que todo tiene su explicación científica. ¿Qué cambió de ti a partir de ese momento? O sea, después de que tuviste ese encuentro, ¿qué cambió de ti en tu pensamiento con Mira, respecto a ello? A ver, hay un refrán acá en Chile que yo creo que grafica muy bien lo que me pasa a mí post encuentro con el chupacabras. Y acá en Chile, tú sabes que se habla mucho de los brujos de Chiloé. Sí. Y tú le preguntas a la gente del sur de Chile si creen en los brujos, y te dicen, yo no creo en los brujos, pero de que los hay, los hay. Tenemos un Entonces, capítulo que habla precisamente de los brujos y abarcamos también los brujos de Chiloé. Así que si quieren claro. escucharlo ahí, pueden buscarlo. Entonces ese dicho de que yo no creo en los brujos, pero de que existen, es más o menos lo que yo siento que me pasó. Yo sigo teniendo mi pensamiento racional, científico, etcétera, pero también entiendo que hay ciertas cosas que simplemente se escapan a la explicación, y también me gusta un poco de que así sea, porque qué aburrido sería el mundo si lo supiéramos todo. Exactamente. Entonces, Como he dicho otras veces, hay que aceptar el misterio, abrazar el misterio. Exacto. Y a mí me parece, no sé, pues yo por ejemplo creo que en el caso del libro Terror en Cerro Moreno, yo dentro de la novela, en la narrativa, yo estoy planteando cuál es mi hipótesis acerca de lo que vi. Pero más allá de las cosas que estoy mezclando ahí, yo me hago responsable de que es mi punto de vista del fenómeno. O sea, pero sí empecé como a abrirme un poco a entender de que hay cosas que simplemente con las herramientas que tenemos actualmente no se pueden explicar. El mismo hecho de que en el mundo al día de hoy se sigan descubriendo nuevas especies de animales, insectos, mamíferos pequeños, anfibios, etcétera. Todos los años se descubren miles de especies nuevas, que te hace pensar de que, chuta, el mundo, a pesar de que pareciera ser tan chico porque está tan hiperconectado, sigue siendo un lugar vasto, un lugar enorme. Y quién sabe qué misterios nos siguen aguantando ahí, tanto de este mundo como del otro, o como de otros mundos. Me gusta jugar un poco con esa sensación. Entonces le sigo buscando las explicaciones, pero llega un momento en el que ya digo, no, hasta aquí nomás se puede explicar, y lo demás ya es asunto de fe. Que sea lo que Dios quiera. Exacto. Ya es un asunto de fe, o es un asunto de, como decías tú, abrazar al misterio. Sí, a mí me pasa eso de veo la inmensidad del mundo, me pasa con el océano. O sea, el 70% del planeta es agua y no hemos descubierto ni no sé cuánto el porcentaje. ¿Qué habrá más allá del fondo del océano donde nunca ha llegado el hombre? ¿Qué criaturas habrán? Sí, yo de hecho le tengo terror al océano. Ay, yo me pongo a pensar en eso y me da miedito igual, me da mucho De miedito. pronto te encuentras al Kraken si te vas muy a lo profundo, no sé. A Cthulhu. De hecho, me pasa mucho que bueno, ahora ya no tanto, ahora estoy viviendo en Santiago, estoy viviendo lejos de la costa, pero cuando vivía en Antofagasta y tenía la playa todos los días, a mí me daba mucho miedo meterme muy adentro a nadar, sobre todo cuando ya no tocaba el piso, porque me pasaba mil
películas de animales, criaturas, cosas que pudiesen estar nadando por debajo mío. Entonces esa sensación de miedo siempre la he tenido con el océano. Así es. ¿Tienes algunas otras historias paranormales que nos quieras compartir? Que no tengan que ver con el chupacabras. O Sí, sea, duendes, fantasmas que te hayan pasado que quieras sí. compartirnos. De hecho, en Cerro Moreno tengo la sensación que viví la mayor cantidad de experiencias ligadas a lo paranormal de las que he tenido en mi vida. ¿Por qué A será? ver, Esa zona dicen que es como muy, no sé, está Cerro Moreno, dice también está cerca del como una especie de triángulo de las sí, Bermudas también. de hecho Muy raro. mi próximo libro, la próxima novela es acerca de eso. Se llama El Triángulo de Cerro Moreno, esa zona, y Lo voy a efectivamente leer. es un lugar en donde han ocurrido desapariciones de aviones, Ujú. accidentes en donde sí se han encontrado los restos, pero también han desaparecido sin dejar ningún rastro aviones, barcos, etcétera. Eh, a ver, el caso de Cerro Moreno, yo siempre lo he atribuido a un par de cosas. O sea, Cerro Moreno se sabe que cuando se construyó, en la época en la que se construyó la base, que fue en los años 50, no había mucho respeto por los espacios arqueológicos o los espacios pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, en Cerro Moreno sí se movieron restos de un cementerio chango para poder emplazar la base. ¿Ya? Lo otro es que no hay que olvidarse que Cerro Moreno fue un centro de exterminio y tortura durante la dictadura de Pinochet, acá en Chile. En la base de Cerro Moreno hubo tortura, hubo muerte, hubo detenidos, etc. Entonces es un lugar que tiene una carga energética bien potente. ¿Ya? Así es. Y me acuerdo, así como la primera historia que se me viene a la cabeza, que últimamente me la han estado recordando mucho. A ver, en el Cerro Moreno, tú cuando actualmente tú conversas con tu mamá o con la mamá de tus amigos, y todas ellas coincidían con que en Cerro Moreno se veían muchos duendes, ya los llamados gentiles, Gentiles, sí, sí. los gentiles. Y siempre, yo por ejemplo converso con mi mamá y ella me cuenta que era súper normal que cuando ella estuviese dedicada a las labores de la casa, no sé, ordenando las piezas, de pronto vean pasar niños corriendo por el pasillo a desordenar la pieza que recién había terminado de ordenar. ¿Cachai? Era como Ah, súper cotidiano. insolentes. Sí, era Ah, súper cotidiano. Eso, según contaste, hay minas también por ahí, ¿verdad? sí, muchas. Entonces, por eso, siempre hay presencia de duendes en los sectores donde hay minas. Sí. Sí, No donde sé hay qué minerales, donde hay tanta, riqueza. sí, sí, quizás por ello, Sí, ¿no? Quizás esa sea la relación que tengan, pero siempre es muy habitual de que se haya presencia de duendes en los lugares donde hay minas. correcto. Y sabes que, bueno, yo nunca vi duendes, pero sí me acuerdo que, a ver, yo como les contaba, en mi pieza, en el pabellón 25, mi pieza miraba justo hacia el sector donde estaba la multicancha, esta que yo les cuento que era como el centro neurálgico de reunión con mis amigos. Y la otra particularidad que tiene vivir en un desierto como Cerro Moreno es que cuando hay luna llena, y la noche está despejada, tú no necesitas de iluminación para poder mirar para afuera. Tú ves con claridad cuando hay una luna llena potente porque es como si estuviesen bajo un foco, bajo una luz. Así Eh, es. Ya. que sigue todo de un color medio celeste, medio azulado, pero sigues viendo con nitidez. ¿Ya? Exactamente. Y yo me acuerdo que eran las... A ver, yo me desperté, tienen que haber sido como las 2:30 de la mañana. Yo tenía un sueño súper profundo en Cerro Moreno, a pesar de que noche por medio llegaba un avión de carga y metía bulla en la madrugada. Uno se acostumbraba al nivel de que ya después no lo escuchaba. Pero aquella noche yo desperté porque sentía el golpe como si estuviesen golpeando dos maderos, ¿ya? Eh, y lo escuchaba, que se golpeaba, que se golpeaba, que se golpeaba. Entonces miré por la ventana y lo que veo es en esta oscuridad bañada por esta luz de luna, veo en la multicancha al lado donde estaban los juegos de plaza típicos, balancí, los columpios, el sub y baja, etc. Veo un grupo de niños jugando ahí. Y obviamente en un principio fue como pensar, pues estos cabros chicos que están haciendo en la calle a esta hora. Estamos hablando de que era la madrugada.
y los niños jugaban y estaban jugando justamente en estos balancines que son dos niños a cada extremo y van subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces el golpe que yo escuchaba era el golpe de este madero contra el piso. ¿Ya? Y enojado porque no me dejaban dormir, abrí la ventana de mi pieza y les grité, los encaré, les grité, vayan a acostarse, que están haciendo en la calle, una cosa así, les tengo que haber gritado. Un par de garabatos probablemente también. Y yo estoy asomado ahí, mirando hacia la calle, enfrentando estas cosas que están ahí, y me acuerdo que dejaron de jugar, se dieron vuelta y me miraron. ¿Ya? Y cuando me miraron, yo dije, cresta que hice, porque estas criaturas, estas cosas que estaban ahí, dejaron de jugar y empezaron a caminar hacia mi casa. ¿Tú los viste bien? ¿Cómo eran? ¿Le viste los Sí, rostros? eran niños, o sea, si los tengo que comparar con niños, habrán tenido unos 5 años. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Lo recuerdas bien o no? Muy parecido a las camisas de dormir largas. Ya. Ay, qué miedo. Y tenían pelos negros y largos. ¿Ya? Melena, un poquito más largo, pero eran puros cabellos negros, cabellos oscuros. ¿Rostros tenían? Mira, por la distancia en la que estaban no les distinguía facciones. Ok. ¿Ya? Pero sí se empezaron a acercar y obviamente me asusté y dije, ¿qué hice? Cerré la ventana, me quedé mirando por el vidrio, veo que se van acercando a mi casa, rodean el patio de mi casa, y lo primero que pensé es, van a entrar, porque en Cerro Moreno, como es una base militar, tú no trabas la puerta con pestillo, ni le pones llave, ni nada de eso, sino que Más seguro. está siempre abierto. Entonces yo dije, van a entrar a la casa. Así que bajé corriendo la escalera y me apoyé en la puerta como para evitar que alguien pase, y por la ventana mirando a ver que aparezcan estas cosas y no sé, ahí veía yo qué hacía. Pero estoy en eso y sabes que a pesar de que yo los vi rodear mi casa, nunca los vi aparecer por el otro lado. Y yo estuve por lo menos media hora parado ahí aguantando la puerta, y de pronto nada, silencio, y yo me quedé mirando otra vez la puerta con un sillón y me quedé mirando por la ventana a ver si aparecían de nuevo, y no los volví a ver, pero sí te puedo decir que en ese momento, cuando los vi caminar desde la plaza hasta mi casa, el miedo. Ahí te diste terrible. cuenta de que quizás no eran niños. Sí, después yo obviamente, capaz que hayan sido estos famosos gentiles, estos famosos duendes que yo nunca había visto, que siempre me contaba mi mamá que existían, o las mamás de mis amigos me hablaban de ellos, y yo lo vi porque ¿qué sentido tiene que haya un grupo de niños jugando en la calle a las 2:30 de la mañana? O sea, y vestidos así como si estuviesen todos con pijamas, es muy raro, era muy extraño. Así es. Y cuando los vi caminar a mi casa, yo de verdad que yo sí creo que no he visto película de terror que me provoque el miedo que me dio verlos acercándose de esa forma. Qué tremendo. Sí. Ay, Tremenda ay. experiencia. Para pensarlo, a la próxima vez, no gritarle a los niños. Déjenlos que jugar. No sean pesados, no sean adultos céntricos. Dejen a los niños jugar. Se van a asustar después. Como le pasó a Hugo. Claro, Sí. no les griten cosas. Y menos puteadas, por favor. Son niños, respeten la infancia. Más que todo Pero, son las 2 o 3 de la mañana. sí, pero historias con, por ejemplo, de indígenas en la zona, ¿no escuchaste ninguna? Como supuestamente había un cementerio ahí de changos, dijiste. Mira, yo nunca escuché por lo menos alguna historia que involucre temas indígenas, pero sí me acuerdo que también está en el libro de Terror en Cerro Moreno en el primer capítulo. A ver, con mi amigo Giovanni, como les decía hace un rato, allá en la base había muy poco que hacer. Estamos hablando de una época en donde tampoco teníamos acceso a computadores, mucho internet, etcétera. Así que nosotros siempre estábamos inventando qué hacer para matar el tiempo, y con el Giovanni nos íbamos a meter al desierto, a la pampa, a ver si encontrábamos algo. Ya nos había pasado que nos habíamos encontrado como una suerte de fuerte construido en un hoyo, y en ese hoyo habían juguetes. También nos encontramos enterrada una bolsa con cartas Magic, ¿ya? Del juego.
Entonces nosotros siempre nos íbamos a meter a la pampa para ver qué es lo que encontrábamos, y me acuerdo que esa vez caminamos, pasamos la pista de aterrizaje, caminamos tanto que me acuerdo que con el Giovanni nos detuvimos un rato y miramos hacia atrás y las casas del pueblo se veían súper pequeñas. Entonces quedamos ahí pensando en qué hacemos, ¿seguimos caminando o nos devolvemos? Y con el Giovanni, como veíamos una suerte de ruina de una casa que estaba en las puras paredes nomás, dijimos, vamos a ver qué hay en esa casa. Llegamos a la casa, seguimos más allá, y caminando un cierto rato más, no te podría decir cuánto, llegamos a un lugar de la pampa en donde el color de la tierra cambió. Ya no era este típico color desierto de tonos cafés o medios rojizos, sino que era una tierra más blanca. ¿Como arena? Más que como arena, es como una tierra más parecida a la del caliche, así una tierra más seca, sin color, con mucho polvo, ¿cachai? Y al medio de este sector habían unos montículos de tierra, muchos, más de 30 montículos de tierra que no habrán tenido más de 50 centímetros de alto, ¿ya? Y con el Giovanni obviamente dijimos, encontramos un tesoro. Entonces nuestra misión fue ir a ver qué es lo que había en esos montículos, y empezamos a escarbar en un par y encontramos unos sacos con ropa, ¿ya? Obviamente lo primero que se nos pasó por la cabeza, pero ninguno de los dos lo dijo, pero se nos pasó por la cabeza todo el tema que tenía que ver con los detenidos desaparecidos. Ok, ¿esto más o menos en qué año fue? Año 2000 también, año 2000, 2001 tiene que haber sido. Y empezamos a abrir los sacos, y adentro de lo que encontramos es que adentro de los sacos de estos, que eran unos sacos de una lana que se deshacían las manos, habían más artículos de lana que tenían muchos motivos parecidos a los que tú veías en las ferias artesanales de San Pedro de Atacama, de cosas por el estilo, con motivos muy andinos. Y tejidos también súper colores tierra, arcilla, cosas por el estilo. Y me acuerdo que el Giovanni se quería llevar un chaleco para la casa, pero al final lo dejamos botado ahí, volvimos a tapar todo con tierra y nos fuimos pensando, porque ya nos dio miedo pensar, dijimos, pucha, y si a lo mejor es ropa de alguien que no es de hace poco, o sea, que no es de hace tanto tiempo, sino que es de un evento más cercano, nos dio un poquito de miedo, porque significaba que íbamos a tener que empezar a hacer preguntas, etcétera. Así que dejamos todo ahí y nos devolvimos corriendo a la pampa. Eso es lo más... Pero esa ropa se veía moderna, o sea, como del 2000 o muy antigua. No, se veía antigua, pero no podría decirte qué tan antigua, porque como estaba entre medio de tierra, estaba súper maltratada. Y como es una tierra seca, también era una ropa que era súper frágil. Tú la movías y se deshilachaba, ¿ya? Entonces, claro, pudo haber sido ropa de hace 50 años o ropa de hace 300 años o 1000 años, no sabría decirte. Pero, a ver, si aplicamos lógica, ya que estábamos hablando de que uno le busca siempre explicación a las cosas, si estas cosas estaban escondidas en esos montículos, los montículos eran recientes. ¿Ya? Entonces, no sé, pues pudo haber sido que efectivamente cuando la base se construye en los años 50, todo lo que desenterraron lo fueron a botar allá. Claro, puede ser también. O puede derechamente ser que dimos con algún lugar en donde estaban botando los restos de gente que estuvo detenida en la base. También puede haber sido. Nunca lo supimos, pero sí, eso es lo más cercano que tengo a esta experiencia con temas indígenas. No recuerdo haber visto o haber escuchado de esta, más allá de la típica, que este era un cementerio indio, etcétera, pero nunca vi nada con referente a eso. Por ejemplo, mi mamá contaba que ella cuando era pequeña en Mejillones, cuando iba camino al cementerio, de esa zona estaba llena de cementerios indígenas. Y ella pasa ahora, está llena es una zona industrial. Sí. Así que da para pensar que puede haber pasado algo similar. No se tomó la importancia que tenía que tomarse. Qué tremendo. Pero la actividad y la carga energética que debe haber en esos lugares debe ser tremenda. Sí. Si hay gente que sea de esa zona, que sea, no sé, vean fantasmas de indígenas, ya saben por qué. Pido la explicación a quienes construyeron antes. Claro.
Ay. Bueno, se pasó bien, estuvo muy buena la conversa. ¿Tienes algo que quieras compartirnos o decirle a la audiencia, Hugo? No, la verdad es que creo que tus palabras abrazan el misterio. Hay que abrazar el misterio. El mejor consejo que se le pueda dar a la gente que esté interesada en estos temas. Si alguien está interesado en mi novela, puede buscarme en mis redes sociales y consultar de ella. Y nada, pues está entretenidísimo el espacio, de verdad que se pasó volando el rato. Sí. Y lo bueno de estos temas es que siempre te dejan con más preguntas que respuestas. Yo creo que eso es lo más entretenido de hablar de estos casos. Sí. Sí, ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? h.a.riquelme en Instagram, que es la red social que más uso. En Twitter no, porque soy muy peleador en Twitter, entonces ¿para qué vamos a pelear? Es que Twitter Normal, es para pelear. normal. Es para pelear. Exacto. Así que ahí en Instagram, si quieren, pueden buscarme. Facebook, no sé si es que alguien usa todavía, pero estoy como Riquelme Becerra, también me pueden encontrar ahí. Ahí están los boomers, solamente. Nosotros nos fuimos, dejamos a los boomers solos y pobrecitos que se han informado mal por Facebook. ¿Tus obras cómo se las puede conseguir? ¿En físico, en digital? En físico y en digital. Si es que estás en Chile, en todas las cadenas de librerías lo vas a pillar. Si estás fuera de Chile, Busca Libre es la mejor opción. Si te gusta más el formato digital, en Amazon están gran parte de mis obras en ebook, también las pueden buscar por ahí. Así es que tienen esas opciones. A mí me han comprado libros desde México, Colombia, desde España, porque hay veces en que Busca Libre tiene envíos gratis a estos países. Entonces ahí si encuentras una promoción de envío gratis, compra el libro y te va a llegar directo a tu casa. Perfecto, entonces. Sí, ahí tenemos el dato, ¿eh? En Ecuador no te han comprado por casualidad para que ahí te compren. ¿Sabes? No lo sé, no me han escrito por lo menos alguien de Ecuador avisándome que consigo uno de mis libros. Ya, hoy tengo la suerte de que lo conseguí 2, así que estoy terminando uno y voy a seguir con el otro próximamente. Pero realmente recomiendo porque es una muy buena lectura y muy interesante. Ahora sí, el libro Terror en Cerro Moreno te deja tan inmerso en la historia, el relato como fue al inicio del podcast que tú nos relatabas todo este tema. Bueno, obviamente full recomendado. Obviamente los libros deben estar mucho más interesantes, ¿eh? Sí, debe tener más información, te debe llevar en otro ritmo, es otro tipo de viaje que uno se toma leyendo, así que altamente recomendado, gente. Y bueno, le damos las gracias a Hugo por aceptar esta invitación y los invitamos a todos que lo sigan a él en sus redes sociales y si puedan leer sus libros, de verdad que muy buenos, yo lo recomiendo al menos. Por favor, háganlo, no se lo van a perder, no se van a arrepentir, de verdad. Ay, Armin, ¿algo que quieras acotar aquí? ¿Algo que quieras decir antes de salir? Muchísimas gracias a Hugo por haber estado con nosotros y bueno, esperemos que no sea la última vez, ¿no? A ver si tiene alguna otra historia que nos quiera compartir. Claro. Acá con nosotros. Conocer el triángulo, cuando hagamos el triángulo de las Bermudas y el capítulo, vamos a invitar a Hugo para que nos hable sobre el triángulo de las Bermudas que está cerca ahí de Cerro Moreno. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Me acompañó Armin Maives y le habla Catalina de los Ríos. Los invitamos a una próxima entrega de Crónicas del Miedo. Crónicas del Miedo Podcast fue auspiciado por Avisónico Sentinel, el dispositivo perfecto para espantar todas esas aves que usan para espiarnos. Con su tecnología ultrasónica, impacta en un radio de 30 metros a la redonda. Respire tranquilo, respire paz, porque recuerde, si puede volar, puede espiar.